Hola, mi nombre es Iván Vergara Alarcón, residente de Imaginología de la Universidad de Antofagasta, y en esta oportunidad la apariencia de pintura al agua en base a un artefacto que está dado principalmente por una obstrucción en el flujo de salida. La red carotídea finalmente es una protuberancia luminal delgada en forma de estante del tejido fibroso de la íntima y que se va a extender desde la cara posterior del bulbo proximal de la arteria carótida interna hacia su luz. Comenzando con la aterosclerosis, vamos a tener que la área de estenosis se va a localizar principalmente a nivel del bulbo, como muestra en el esquema, y que frecuentemente podemos tener placas de calcificación. Por tanto, suele ser una enfermedad bilateral en pacientes mayores y que suelen tener más de un riesgo cardiovascular. Y se representa de manera axial y sagital en la imagenología, comenzando con la línea roja, que va a ser la línea más inferior, y la representación axial a su izquierda, en donde el contraste va a opacificar correctamente tanto la arteria carótida externa como la interna, y a medida que nos vamos desplazando más hacia craneal, en la línea verde, vamos a tener una disminución de la opacificación de la arteria carótida interna, finalmente para terminar en la línea amarilla, en donde se ve prácticamente ocluida o con una disminución casi completa del lumen de la arteria carótida interna. En estos casos es donde la fórmula para medir el grado de estenosis es de acuerdo a una fórmula norteamericana, en donde el diámetro de la estenosis, representado por la letra A, debe medirse perpendicular al eje longitudinal del vaso, representado por la línea verde, y no en un plano axial puro, en la línea roja.
ya que puede subestimar el grado de estenosis. Por tanto, se va a comparar con el diámetro del vaso, que va a ser normal, aproximadamente unos 6 centímetros distal a la estenosis representada en B. Y según esto, lo vamos a estadificar en un grado leve, con un menos de un 30%, moderado, con un 30 a un 69% de obstrucción, o grave cuando tenemos de un 70 a un 99% de obstrucción. En los casos de estenosis subtotal, podemos tener un compromiso principalmente a nivel del bulbo, donde puede tener presencia de placas calcificadas o no, y la región distal al sitio de obstrucción en relación a la arteria carótida interna se encuentra con un calibre disminuido. Por otra parte, tenemos esta representación en los cortes axiales a la derecha, en donde en la primera imagen inferior podemos tener que ambos lúmenes de las arterias carótidas comunes, tanto derecha como izquierda, se encuentran permeables con un diámetro normal. En la segunda imagen del medio podemos observar un área de estenosis severa con una placa parcialmente calcificada a nivel del bulbo, y en la tercera imagen superior podemos ver cómo la arteria carótida interna, que está por sobre el área de estenosis, tiene un calibre más pequeño. En una oclusión aterosclerótica total, el contraste va a adquirir una forma o una configuración similar al de una llave. Por lo tanto, el stop o cese del llenado de la opacificación en relación al medio de contraste va a ocurrir a la altura del bulbo, como podemos ver tanto en la esquematización a la izquierda como en los cortes sagitales y axiales entre cada corte de imagen. Como sabemos, una disección carotidia es el resultado de un desgarro de la íntima de la pared del vaso. Por tanto, cuando la sangre va a entrar entre las capas de la pared del vaso, se va a generar un hematoma intramural. Este hematoma va a producir principalmente la dilatación del diámetro total de la arteria carótida interna, va a comprimir la luz verdadera, y este hematoma puede ser también fuente de émbolos y provocar un accidente vascular isquémico. Estas disecciones generan casi el 2% de todos los accidentes vasculares isquémicos, pero van a representar a su vez entre el 10 y el 25% de todos los accidentes vasculares isquémicos en los pacientes más jóvenes. En los casos de disección carotidia, vamos a encontrarnos con hallazgos morfológicos típicos en el angioTAC, dados por una estrechez de la arteria carótida interna, que a su vez aumenta su diámetro total, dado por la formación de un hematoma intramural. Por otra parte, tenemos que la disección generalmente se va a detener antes de ingresar al cráneo en su segmento C2, petroso, y los émbolos que se van a originar a partir de este hematoma intramural son trombos ricos en eritrocitos y van a dar lugares a trombos muy densos en los vasos intracerebrales, otorgando el signo característico del vaso hiperdenso. Cuando se considera la posibilidad de una disección, es importante estudiar las imágenes axiales justo por debajo de la base del cráneo, como tenemos en este caso. En el lado izquierdo hay una arteria carótida interna y una arteria carótida externa normales. Y en el lado derecho vemos una arteria carótida externa normal, y medial a la vena yugular está la arteria carótida interna dilatada, representada por el círculo, en donde su luz no se va a llenar de contraste. Ahora, en esta sección de imágenes podemos ver cómo se va a representar mejor la característica de stop a nivel del segmento C2 de la arteria carótida interna en presencia de una disección. En A podemos ver la luz que está comprimida en una posición excéntrica, representada por la flecha verde, y a medida que continuamos, el diámetro de la arteria carótida interna va a aumentar debido al hematoma intramural, representado por las puntas de flecha roja. Cuando seguimos a la arteria carótida interna cranealmente, la disección se va a continuar hasta la imagen representada en E con puntas de flecha. Y a nivel de la base del cráneo, en donde está la arteria carótida interna que va a ingresar por medio del canal carotídeo en su segmento petroso cervical, la disección se va a detener y por tanto la arteria carótida interna va a tener una apariencia normal, representada por la flecha amarilla. Un hallazgo típico en la disección son los trombos hiperdensos, como ocurre en estos dos pacientes. Por tanto, siempre que veamos este tipo de trombo que son extremadamente hiperdensos, en relación, en este caso, a la cerebral media, siempre debemos pensar en una disección e ir a mirar por debajo de la base del cráneo. Por eso es que en los contextos de un ACV isquémico se solicita un ecodoppler carotídeo o de vasos de cuello,
o eventualmente un angiotac, ya que esto puede ser secundariamente a un fenómeno embólico, aterosclerótico o de disección. En los casos de pseudooclusión, sabemos que el territorio que va a estar ocluido corresponde a un segmento intracraneal distal de la arteria carótida interna, lo cual se puede confundir con una oclusión a nivel extracraneal. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Con un artefacto que se llama en pintura de agua. Este artefacto corresponde a la imagen que va a estar dada por la adquisición de imágenes en fase arterial que se va a obtener demasiado rápida para un flujo de contraste que va a estar enlentecido o bloqueado por una columna estática de sangre que no va a opacar y va a producir una falsa imagen de oclusión completa en su segmento extracraneal. Aquí tenemos dos casos de pseudooclusión carotidia. El primer caso a la izquierda va a corresponder a un stop del contraste que es bastante abrupta, aunque se puede observar una pequeña cantidad de zona de densidad de contraste en pintura de agua o decreciente. Pero esto puede ser difícil diferenciarlo entre una pseudooclusión, una disección o eventualmente una oclusión aterosclerótica. Pero ¿cuáles son los pertinentes negativos que tenemos? No vemos la forma en llama del bulbo, que va a corresponder a la disección, y no vemos signos de aterosclerosis o placas de calcificaciones. A derecha tenemos una densidad de contraste que disminuye gradualmente y se ve claramente en un recorrido más largo señalizado en los puntos de flecha, y esto se trata claramente de una pseudooclusión carotidia. Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos reconocer al trombo flotante en los cortes sagitales 1 y 2, en donde se observa un defecto de llene longitudinal en la arteria carótida interna, representado por las flechas amarillas, y en la flecha blanca que corresponde al trombo flotante que va a estar adherido a la placa aterosclerótica a nivel del bulbo carotidio. Y en el corte axial podemos ver un defecto de llene central que va a configurar el signo de la Donut. Esto es importante y sobre todo saber reconocer un trombo aislado de uno asociado a una oclusión intracraniana, ya que en esto reside el tratamiento y la diferencia de pronóstico para el clínico. La red carotida, por otra parte, es una protuberancia delgada de tejido conectivo que no va a ser de naturaleza ateromatosa y va a corresponder a una variante de displasia fibromuscular que se va a encontrar en el contexto de un ACV embólico debido al flujo lento que se va a provocar detrás de la red y con la potencial formación de embolización. En este estudio de origen holandés, Mr. Klim, se identificaron 30 pacientes con una red carotida ipsilateral al accidente cerebrovascular y se concluyó que uno de cada 6 pacientes con red carótida sintomática tuvo un accidente vascular recurrente en 2 años. Esto sugiere que el tratamiento médico por sí solo puede no brindar una protección suficiente a los pacientes con red carotidia. En este angiotac con reconstrucción sagital podemos ver la protrusión en forma de plataforma en la pared dorsal del bulbo a nivel de la arteria carótida interna, que es su ubicación típica. Y para el diagnóstico definitivo se debe ver en un corte axial un puente que va a conectar las paredes laterales y mediales de la arteria carótida interna, representado por la imagen de flecha que está en la imagen derecha. En esta imagen podemos ver la importancia de una adecuada reconstrucción, sobre todo en los cortes sagitales, ya que si solamente nos fijamos en las imágenes axiales es posible que se nos pierda alguna red carotida. La flecha roja, que a su vez representa la línea roja de la imagen de la izquierda, podemos ver que apunta hacia la arteria carótida interna y a la arteria carótida externa, pero no podemos ver ninguna red. Solamente al angularlo en un plano axial y perpendicular al eje longitudinal de la arteria carótida interna, que está representada por la línea verde y su flecha verde correspondiente, vamos a notar que podemos tener la presencia de una red que es el puente que va a conectar las paredes laterales y mediales de la arteria carótida interna. Por lo tanto, en un informe radiológico debemos describir la presencia o ausencia de compromiso en relación a la arteria carótida interna, evaluar el patrón de compromiso específico con representación en el angiotac que ya revisamos en la presentación, evaluar si es que respeta o compromete el bulbo, si es que se asocian o no a calcificaciones y calcular el diámetro de la oclusión.
Esto ha sido todo por la presentación de hoy. Espero que esto sea útil durante nuestra práctica diaria. Muchas gracias.